Buenos días, hoy 11 de mayo del año 2025, que aquí en Estados Unidos se celebra el Día de las Madres. En México y en otros países se celebra o se celebró ayer 10 de mayo. Muy bien, a todas las mujeres que han tenido la fortuna de ser madres, mis felicitaciones y congratulaciones, sobre todo si tienen hijos que las respeten y las quieran. Muy bien, vamos a iniciar nuestra lección. Es la número 3, se titula La mano de Dios para satisfacer las necesidades de los demás. Es la sesión número 3. Muy bien. Como siempre, vamos a iniciar con el texto que en este caso coinciden tanto en el aspecto en Estados Unidos, en la versión inglesa, como en la versión en su momento en español. Vemos ahí el post que sería una mano sobre otra en señal de ayuda. Ese es básicamente el post de aquí. La idea central: Dios nos bendice cuando servimos a los demás. Aplicaciones para la vida. Mi llamado al ministerio llegó siendo adulto. A los 32 años asistía al seminario de tiempo completo. Tenía 2 empleos y mi esposa también trabajaba de tiempo completo. Nos esforzábamos para cuidar a nuestros 3 pequeños hijos y a nosotros mismos. El dinero nos sobraba. Un hombre de mi iglesia de origen se enteró de nuestros problemas económicos y me ofreció un cheque por una importante suma de dinero. A mí nunca me han ofrecido eso, pero bueno. Inmediatamente mi orgullo me dominó y le dije: gracias, pero podemos arreglarnos por nuestra cuenta. Ante su insistencia volví a rechazarlo. Este hombre me respondió con palabras que nunca he olvidado: si no tomas este dinero, me quitarás el gozo y la bendición de darlo. Inicialmente pensé que lo que decía simplemente era un intento por convencerme de aceptar el dinero, pero a medida que fui creciendo en mi andar con el Señor, entendí lo que quería decir. Para los creyentes es un gozo y una bendición permitir que Dios obre por medio de nosotros para el bien de otros. Suplir las necesidades de otros puede revelar la mano de Dios obrando. A diferencia de otros liderazgos, el liderazgo cristiano primordialmente es de servicio y de dar. No es tanto de recibir, no es pedir, sino el permitir que Dios obre, incluso en el corazón de personas, para que podamos cumplir la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Es malo recibir esas bendiciones? No, porque a fin de cuentas, como lo dice este predicador, es parte del ministerio que Dios ponga los medios para cumplir las metas. Ahora, ¿es malo tener la codicia de estar al frente de una iglesia por el dinero? Sí, porque entonces no se es un verdadero pastor, sino sería simplemente un comerciante. Y recordemos que Jesucristo no estuvo nunca de acuerdo con ellos. Hasta los corrió del santuario. Muy bien, vamos a ver cómo lo ilustra la palabra. Segunda de Reyes 4, del 8 al 11. El hijo de la Sumanita. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. En una palabra, era una persona piadosa, devota. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Y no se equivocó. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama,
una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Díganme si ustedes darían eso en la actualidad. Que conocieran a evangelistas que andan en su momento verdaderamente predicando la palabra y que les tengan un lugar para que estén allí durante el tiempo que pasen en esa casa. Yo les aseguro que la mayoría diría que no, además que es costoso. Ay, mejor lo utilizo otras cosas, mejor lo utilizo en mi perro, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo cómo, ya saben que esto es una ilustración, cómo estaba la cama, la mesa, la lámpara, y estaba en su momento el profeta Eliseo ahí feliz. Imaginen lo que es que tenga ya una casa, no tendría que dormir en el campo o en pocilgas que ya dijimos que en la época no eran de muy buena nota. Muy bien, vamos a continuar. Tsunamita, contexto. De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Bíblico de Alfonso Ropero Versosa y otros, editorial CLIE, nos dice que se designaban así a los habitantes de Sunem, ciudad de la tribu de Isaacar. De allí procedía Abisag, la joven que cuidó a David en su vejez. Primera de Reyes 1, del 3 al 15, 2, 17 y 21 al 22. Y la mujer que hospedó a Eliseo y por la cual Dios la recompensó con un hijo, y cuando éste enfermó y murió, mandó a buscar al profeta que le volvió a la vida. Segunda de Reyes 4, 12, 25 y 36. Eliseo aconsejó a la tsunamita que se fuera del país en vista del hambre que sobrevendría en la región, a lo cual ella obedeció. Segunda de Reyes 8, del 1 al 6. Bueno, pero ustedes me dirán, pues quién sabe dónde quedará ese lugar. Para eso están los mapas, que son reconstrucciones de la época. Y vemos aquí el mapa del lado izquierdo, esa parte azul es el mar Mediterráneo. En el centro vemos ahí que es el mar de Galilea, sí, donde estaba Jesús haciendo su ministerio. Y vamos a ver dónde está Sunem. Sunem está abajito en su momento del mar de Galilea. Aquí está Sunem. Entonces ya si alguien les pregunta dónde está Sunem, pues ya les podrán decir que es abajo del mar de Galilea. Ya todos lo saben, ya no hay pretexto. Muy bien. Porque yo le pregunté a alguien la otra vez y no me supo decir. Bueno, es otra cosa. 2. Gratitud. En el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, de varios autores, editorial VIH en español, gratitud o acción de gracias es la gratitud en respuesta a Dios, excepto Lucas 17:9, Hechos 24:3, Romanos 14:23, generalmente en respuesta a intervenciones divinas en la historia. La acción de gracias era un aspecto fundamental de la adoración del Antiguo Testamento. Los sacrificios y ofrendas no se realizaban a regañadientes, sino por agradecimiento. Salmos 56:4, Jonás 2:9. El salmista valora más una canción de acción de gracias que un sacrificio. Salmos 69:30-31. David empleó levitas para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor. Primera de Crónicas 6:4, 23:30. Nehemías 12:46. El agradecimiento se expresaba por la liberación personal, Salmos 35:18, y nacional, Salmos 44:7-8. Para la lealtad de Dios para con el pacto, Salmo 100, número 5. Para pedir perdón, Salmos 90, 4 y 5, Isaías 21:1. Todo
Toda la creación se une para dar gracias a Dios. Salmos 145:10. La acción de gracias es un elemento esencial de la adoración cristiana. Primera de Corintios 14, 16 y 17. Debe ser una característica del creyente. Colosenses 2:7, 4:2. Los primeros cristianos experimentaban gratitud por el ministerio sanador de Cristo. Lucas 17:6. Por la liberación del pecado que Cristo ofrece a los creyentes. Romanos 6, 17 y 18, 7 y 25. Por el inefable don de la gracia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 9, 14 y 15. Romanos 1, 21. Y por la fe de otros creyentes. Romanos 1 y 8. Incluso todas las epístolas paulianas empiezan con una acción de gracias, excepto Gálatas. Muy bien, entonces el cristiano es y debe de ser agradecido con Dios, pero también con las demás personas. Como vimos en los textos, Eliseo sintió mucho agradecimiento y dio gracias en su momento de que Dios le haya concedido que esa tsunamita, que esa persona que era judía, pero que en su momento pusiera en su corazón que le diera un hospedaje continuo. Versículos 8-10. En el libro Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, Editorial Kairos y otras, los versículos 8 a 37 los titula Una mujer a quien los problemas no la doblegan. Se habla de una mujer grande, de buena posición, tenía dinero, era de armas tomar, con influencia en el pueblo. Es 4, 8 y 13. Ya saben que cuando no diga el libro, se supone que es de Segunda Reyes. Sabía hablar, versículo 16, y sabía cómo hacerlo ante un profeta, versículo 28. Cuándo callar, versículos 23 y 26. Cuándo actuar de manera apropiada, versículos 15 y 27. Tiene un profundo amor maternal y actúa de manera apropiada en los momentos de crisis, versículo 20. Sabe lo que quiere, en la crisis no pierde la cabeza. Sabe cómo dirigirse al subordinado, Giesi, que es el siervo de Eliseo, y cuando al jefe, el profeta, versículo 21. La mujer de Sunem tiene marido, pero parece una persona inútil e insignificante. Un anciano se olvida de la emergencia hogareña, parece que vive en otro mundo. Entre la mujer y el profeta hay tres funciones concretas. Primero, recibe el profeta servicio y apoyo, 4 del 8 al 11. Era un profeta itinerante, pasaba por Sunem y siempre visitaba ese hogar de esa mujer admirable. En una palabra, era un misionero, era el antecedente más idóneo de un misionero. Dice, ofrece ayuda a la mujer en agradecimiento del servicio, 4 del 12 al 17. Y 3, lleva la historia a su feliz desenlace, 4 del 33 al 37. En la primera parte del relato aparece un encuentro de 3 días. En el primero se da el encuentro del profeta con la tsunamita, versículo 8. Aquí vemos cómo la mujer vio que Eliseo era un hombre de Dios y de inmediato le dio ayuda desinteresada. Incluso le construyó un aposento con todo lo que necesitaba para su ministerio. En una palabra, la tsunamita da un ejemplo de lo que es bendecir la obra de su ministerio. No se le ve ninguna intención de pedir algo a cambio, es totalmente desinteresada, lo cual demuestra un verdadero don de servicio y pasa a ser instrumento divino para ayudar a la obra de Dios. No le pide nada al invitado, solo quiso darle lo esencial cuando viniera. ¿Cuántos benefactores hay en las iglesias como ella? Muy pocos. Y lamentablemente por eso muchas iglesias se están literalmente quebrando. De hecho, conozco templos que ahorita son salones de baile, restaurantes, y va a continuar esa tendencia mientras no encontremos gentes como la tsunamita. En el libro Comentario Bíblico de Moody de Charles F. Preifer, editorial Portavoz, nos dice que Sunem es la actual Silem.
Solem, cerca de Ril. Ya vimos dónde está en el mapa. La mujer vio los frecuentes viajes de Eliseo, versículo 8. Entonces lo cataloga como varón santo, realmente de Dios, versículo 9. Le nació hacerle al profeta un aposento cubierto de la intemperie, amueblado, con verdadera condición a su carácter. Y eso es algo muy importante. En el verdadero cristianismo no es, hermano, yo voy a orar por usted. No, esperen, ¿qué le puedo ayudar? Y si tengo los medios económicos, hay que ayudarlo. El cristianismo no es una religión de codos, una religión de miserables, de gente que no puede, ni quiere, ni le importa ayudar a los demás, sino al contrario, es una gente solidaria que verdaderamente quiere a su prójimo. Si no, son unos hipócritas. Desglose. Eliseo asumió el rol de Elías, sus deberes, entre los cuales era el viajar. Los hijos de los profetas llamaban al pueblo de Dios a retomar la relación del pacto con Dios, y es posible que viajara para reunirse con ellos. También participaba en asuntos de orden nacional, políticos o sociales. Iba a Sunem, versículo 8. No era su destino final, sino parte de su ruta. Una mujer importante vio que Eliseo pasaba frecuentemente por Sunem. Eso lo vio como una oportunidad para hacer bendición para el profeta. Lo invitó a su casa a comer cuando fuera por allí, pero además le adaptó una habitación para el profeta, equipada con lo esencial. De esa manera sirvió a Eliseo y a Dios. Cuando el creyente entrega su vida a Cristo, uno de sus deberes es bendecir a los demás, supliendo sus necesidades. Implica un sacrificio, hay obstáculo. En el caso de la tsunamita, primero, era importante. No sabemos si era rica y no sabemos si la bendición que dio a Eliseo requería sacrificio, pero lo hizo. No se quedó con la palabra. 2. Ella vio a un varón santo de Dios, versículo 9, superior a los hijos de los profetas, demostrándole admiración y reverencia. Consideró que a su estatus era inalcanzable. 3. Causaba cierta incomodidad de acuerdo a las normas sociales de su tiempo al decir, se paró a la puerta, versículo 15. Ese cuarto privado daba separación entre ella y el profeta para evitar malas interpretaciones. Actualmente muchos se privan de bendecir a otros, incluso el temor a críticas o limitaciones ficticias o reales. Si somos bendecidos, debemos de bendecir a otros. Jesús dijo que si de gracia recibisteis, dar de gracia, Mateo 18. Si hemos recibido bendiciones de Dios, debemos bendecir a los necesitados. ¿Los bendecimos? No. En la actualidad, que está con la crisis económica aquí en Estados Unidos en muchos sentidos por culpa de alguien, hay muchas iglesias que ya no dan el bank food. ¿Por qué? Pues no es que la gente no lo necesita. No, sí lo necesitan. El único problema es que lamentablemente se ha perdido en muchas iglesias la solidaridad cristiana. Las iglesias se están volviendo para ricos. Y créanme, eso no es el cristianismo. Muy bien, vamos a ver ahora las preguntas. Como les dije, aquí tienen las mismas preguntas para español e inglés. No tengo que hacer la duplicación. Primera pregunta. ¿Cuándo ha sido para usted una experiencia divertida dar a los demás? En lo personal, en todo el tiempo que me tocó trabajar en el gobierno de México, específicamente en el Poder Judicial, uno de los objetivos míos era bendecir a mi personal. Y gracias a Dios lo pude hacer en varias ocasiones. Y no sentía remordimiento, no me dolía el codo, porque lo fundamental siempre, como cristianos, es eso,
apoyar a los que a los que más necesitan. En lo personal también les favorecí para que estudiaran, para que se titularan, para que resolvieran problemas hasta personales. ¿Por qué? Porque esa es la labor del cristiano. Y no esperaba que me lo compensaran. No les dije, fírmame un pagaré o algo, no. Porque eso no es bendecir, realmente no es ayudar a la gente. ¿Qué es lo que aprecias de esta mujer tsunamita? La visión que tenía, pero sobre todo la devoción y el temor a Dios. Porque si veía que era un varón de Dios, había que apoyarlo de la manera que pudiera. Y en este caso le ayudó tanto con la comida como con el hospedaje. Si eso hiciéramos por todos nuestros evangelistas, por todos nuestros misioneros, el cristianismo ya sería increíblemente grande. Pero no sucede así. Las congregaciones ya no les importan las misiones en la mayor parte de los casos. Y eso ha propiciado que el mundo cada vez esté más alejado de Dios. Vamos a continuar. Si a usted le incomoda lo que estoy diciendo, ya les dije que no es con ninguna intención, solo es una simple y mera coincidencia. Eliseo le preguntó a Giesi, que era el siervo de Eliseo, que era el siervo de él. ¿Qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. ¿La mujer le pidió algo a Eliseo? No. Entonces, aquí Eliseo dice, llámala, ordenó Eliseo. Giesi la llamó y ella se detuvo en la puerta, porque era básicamente una señal de reverencia, de aprecio, de separación. Entonces Eliseo le prometió, el año que viene por esta fecha estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. Imaginen ustedes una persona que propiamente era estéril, pero aparte, o quizás no era estéril, pero pues ya el esposo ya era anciano. Y cuando una persona es anciana, pues pierde, entre otras cosas, la capacidad de reproducción, etc. Aquí en este caso están las dos situaciones. Por eso cuando le dice el profeta eso, pues ella literalmente, no te burles de mí. Pero sin embargo, veamos lo que pasa. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Eliseo le profetizó a esta mujer en compensación por su servicio, no, porque quería bendecirla por gratitud. Y Dios le dio la instrucción, Dios le permitió que esa mujer tuviera lo que más deseaba. En la actualidad, yo soy de los que piensan que si una persona tiene o quiere en su momento ser madre, no necesitas que lo procríe, que esté embarazada, sino que en la realidad lo más importante es que atienda a esa persona. Aquí en Estados Unidos está el foster care, que es una entidad en la que recoge a niños, a jovencitos que están con serios problemas por culpa de los padres. Y el Estado entonces busca a matrimonios, busca a familias sustitutas. Si usted quiere realmente bendecir y ser considerada madre, no necesariamente necesita embarazarse. También puede ayudar a uno de esos pequeños que necesitan una oportunidad. Y es mucho más gratificante que tener un perrijo o un gatijo, en mi opinión.
Aquí vemos cómo Eliseo lo pintan pelón porque pues de hecho era calvo. Le dice a ella que iba a estar embarazada el año que viene. Y ella pues prácticamente, ¿qué onda? No es posible. Pero bueno, Dios tiene caminos misteriosos. Contexto: bendición. De acuerdo al diccionario enciclopédico Holman, tiene 54 usos diferentes esa palabra en el Antiguo Testamento. Se usa la palabra baraj, que es bendecir. Era llenar de beneficios, ya sea como fin en sí mismo o hacer que un objeto sea bendito para convertirse en fuente de mayor bendición. Para otros, Dios es considerado el agente de bendición y bendecir a una persona equivale a clamar a Dios para que la bendijera. En otro sentido y significado es alabar, como si se llenara de honor y palabras buenas al objeto de bendición. Entonces los individuos podrán bendecir a Dios, Éxodo 18:10, Rus 4:4, Salmo 68:19, 103:1. Mientras que Dios puede bendecir a hombres y mujeres, Génesis 12:23, Números 23:20, Crónicas 4:10, Salmo 109:28, Isaías 61:9. Las personas podrían bendecirse mutuamente, es Génesis 27:33, Deuteronomio 7:14, Primera de Samuel 25:33, y ya vimos que la tsunamita bendijo grandemente a Eliseo. Versículos del 14 al 17. En el libro Moody, la mujer los había dejado y entonces Eliseo le pregunta a Giesi. El colaborador le dijo que no tenía hijo y su esposo era ya anciano, demasiado viejo para cumplir su deseo. Versículo 14. En una palabra, ya era impotente. Entonces ordenó al profeta que la llamara y le dijo que en un año ella estaría embarazada. Ella estaría abrazando a su hijo. La respuesta es: no, Señor mío, que corresponde a un corazón cansado de esperar en sí. Es como si le contestara que no le gaste una broma. Versículos 15 y 16. Al año dio a luz, cumpliéndose la profecía de Eliseo, por lo que Dios le concedió que la mujer pudiera ser fértil, pese a la ancianidad del esposo, demostrando que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En el libro de René Padilla, la tsunamita tiene una necesidad, la de un hijo, lo cual es revelado por Giesi. Ella no lo pide, se lo ofrecen. Nunca aparece en situación de vulnerabilidad. Ella está siempre en control y pesa las diferentes posibilidades. No está sujeta a la emergencia y a la escasez. Es importante señalar que Eliseo tenía gratitud y, como ya vimos, esta puede ser dada entre personas. Dios le permitió al profeta que bendijese a quien le había incluso provisto de una habitación para cuando estuviese en ese lugar. Es un prototipo de las personas que bendicen la obra de Dios de manera desinteresada, como es necesario con los misioneros. Por eso debemos ser humildes, modestos y dar en la medida de nuestras posibilidades, como lo hizo la tsunamita. Dios la bendijo, como vimos. Desglose. La tsunamita logró que se hiciera el cuarto de Eliseo en el piso alto. Eliseo era agradecido. Era posiblemente la primera vez que tuviese un cuarto privado y quiso bendecir a la tsunamita. Giesi, el siervo de Eliseo, sirvió de intermediario. Le preguntó qué quería que hiciera por ella. Versículo 13. La tsunamita tenía el apoyo de su pueblo. Versículo 13. Le dijo a Giesi que podía hacer por ella. Versículo 14. El siervo le dijo que ella no tiene hijo y su esposo es anciano. Versículo 14. Le profetizó a la tsunamita que al año siguiente tendría entre sus brazos a un hijo. Entonces ella exclamó que es como una burla. Versículo 16. No le creyó. No fue una burla,
la tsunamita dio a luz a un hijo, lo cual era sorprendente primero, si ella era anciana y su esposo igual, era un milagro que diese a luz a su hijo, versículo 14. 2. La mujer no tenía motivos ocultos para bendecir con comida y hospedaje a Eliseo, pero cuando le dijo el profeta que iba a ser madre, parecía una burla o chiste del profeta, pero no era chiste. 3. El nacimiento de un hijo era bendición de Dios, y si no los tenía era desaprobación del Señor o evidencia de pecado en la vida de una persona. El hijo que nació era un milagro en sí, como el de Isaac para Abraham y Sara, el de Juan el Bautista para Zacarías y Elizabeth. Las bendiciones son recibidas si la bendición es pura. Dios es bueno, como en este caso, el Padre fue amoroso a quien había obrado de buena fe, y el Señor lo bendijo con una gran sorpresa. ¿Esperaba la mujer que Eliseo le dijera que iba a ser madre? No, no lo pidió, ni siquiera lo sabía el profeta. Pero los siervos siempre han sido chismosos, y ya sabía que era lo que necesitaba. Y le respondió al profeta, y el profeta la pudo bendecir. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuándo has visto a alguien bendecido de una manera sorprendente? Bueno, en lo personal, pues yo creo que la máxima bendición que yo puedo atestiguar es estar aquí. Ya incluso como ciudadano, y como siempre lo he dicho, gracias a mi esposa, a sus sacrificios, a todo lo que tuvo que pasar junto con para poder llegar a este momento. Y en todo eso vemos la mano de Dios. Versículo 32. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Ya le había mandado su báculo para tratar de resucitarlo, pero había sido inútil. El niño ya había muerto. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. No había en aquel tiempo resucitador ni nada, simplemente aquí estaba totalmente frío y el profeta le dio calor. Pero antes, ¿qué hizo? Oró al Señor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, que en la cábala tiene un significado de poder. Al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. ¿Lo hizo por el poder de Eliseo? No, porque recordemos que a quien se lo pidió fue a Dios. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, llama a la señora. Giesi así lo hizo, y cuando llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. Estamos aquí viendo un caso de resucitación, que no era muy común en aquella época, ni en la actual. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y se salió. Imaginen ustedes lo que ha de haber sido para esa madre perder a su hijo. Y sin embargo, Dios le permitió recuperarlo. ¿Por qué? Por la intercesión de Eliseo, pero sobre todo
porque confiaba en la bendición divina, porque tenía fe. Cuando a veces tenemos crisis, cuando a veces tenemos situaciones dramáticas, si no clamamos, si tenemos fe, nunca se van a resolver. Versículos 32 al 37. En el libro de René Padilla, la mujer fue de Sunem hasta el Monte Carmelo, donde está Eliseo. Son aproximadamente 40 kilómetros. Entonces la tsunamita viajó 80 kilómetros en un día para buscar salvar la vida de su hijo. No sabemos si fue en caballo, en camello, etc. Esta resucitación es muy similar a la que hizo Elías a un muchacho. Primera de Reyes 17, 21 al 23. Recordemos que Eliseo es sucesor de Elías. Eliseo se tendió sobre el muchacho, cubriendo cada parte de su cuerpo con la parte correspondiente de su propio cuerpo. El punto final del milagro es cuando el niño estornudó y abrió los ojos. Versículo 35. La restauración del hijo de la tsunamita fue completa y perfecta. Incluso ella había tenido contacto corporal con su hijo en el versículo 20. Se necesitaba la intervención del profeta para traer vida en donde no la hay. Eliseo hace honor a su nombre. Mi Dios salva. Eso significa Eliseo. Cabe indicar que aquí sí le pide a Dios su intervención, versículo 33, pero aún así el acto impera sobre la palabra. No se quedó solo en orar, sino que también tuvo que hacer cosas como, por ejemplo, tenderse sobre el niño para devolverle calor. No era una operación sencilla. Resucitar no es sencillo en ninguna forma. Entonces Eliseo no siguió un patrón, sino que responde a cada situación y necesidad de manera diferente. Cada situación requiere una acción especial. La lección que nos trae esta mujer en su fe, la cual es enorme y muy activa, no espera una guía externa, sino que ella misma dirige el sendero hacia la fuente de la salvación. Aquí la fe se inclinó más hacia la acción que hacia el ruego. Y la tsunamita nos da una lección sobre la oración. Orar no es tan solo pedir, sino también actuar con fe. Con esta mujer y la viuda de los versículos 1 a 7, es que no hay fórmulas rígidas que deban aplicarse de la misma manera en cada caso. La una clama y depende del profeta para sobrevivir. La otra toma las decisiones y empuja al profeta para que haga lo que ella sabe que necesita. Muy bien. En el libro de Moody nos dice que Eliseo comprendió el dolor de la mujer. Su hijo ya se ha muerto, versículo 32. Entonces cerró la puerta y comenzó a orar como lo hizo Elías. Buscó un momento de oración a Dios en quietud. Oró y pidió que devolviera la vida al pequeño, versículo 33. El cuerpo del niño entró en calor. Las acciones precedentes eran simbólicas de lo que se deseaba y constituía una extensión de la oración del profeta, que ahora estaba recibiendo respuesta, versículo 34. Eliseo se pasó grandemente conmovido y esperó la respuesta del Señor, versículo 36. Llama a la tsunamita y Dios estaba listo para mostrar su gracia y su misericordia. Salmos 4:3, 25:10. Se logra la resucitación, versículos 36 y 37. Dios premia a los creyentes por su fe y confianza, pero castiga a los idólatras y acaba con sus vidas. Reflexión del laureado libro Teología Pop de Lucas Magnin, de hecho ganó hasta un premio, editorial CLIE. Tomamos el ensayo titulado ¿Es posible que no haya coincidencias? La fe, las señales y la interpretación de la realidad, segunda parte.
De esta forma y sin saberlo, José estaba cumpliendo una promesa que Dios le había hecho muchos años atrás a su bisabuelo Abraham. Mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Génesis 22, 18. Aquí estamos hablando de alguien que también bendijo no solamente Israel, sino a todos los pueblos de su época. Entre esos pueblos que fueron a Egipto a salvarse, fueron los hermanos de José. Sí, aquellos que lo habían vendido como esclavo a los ismaelitas. El hecho de que ellos se postraran delante de José al momento de comprar alimentos fue para el gobernador egipcio una señal de que Dios había cumplido sus sueños que había tenido de joven. Y la trama se desarrolla en un espacio de pruebas para conocer si sus hermanos se habían arrepentido de lo que habían hecho años antes y saber si su actitud envidiosa y colérica había cambiado. Cuando alguien me dice que nuestros hermanos son nuestra más familia, etc., yo me acuerdo de José y sus hermanos, no siempre son los mejores. Pero también se desarrolla en un texto de perdón que permite que el pueblo escogido se mantenga unido en el pacto de Dios que había hecho con Abraham. Imaginemos que José se hubiese vengado de esos hermanos. No habría 12 tribus de Israel, ni siquiera quizás existiría Israel, y las promesas hechas a Abraham hubiesen quedado sin realizarse. El perdón que José dio a sus hermanos fue la señal más grande de todas, pues garantizó que la nación escogida siguiera existiendo según lo prometido por Dios. Fue un milagro divino realizado en el corazón de una persona, pues cambia totalmente la actitud tanto del ofensor como del perjudicado. Los hermanos de José no conocían esa verdad, por ello, ante la muerte de su padre Jacob, solicita nuevamente a sus hermanos que no cobren venganza contra ellos. José les dijo: ustedes se propusieron hacerme un mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este camino para que yo pueda salvar la vida de muchas personas. Génesis 50:20. José entendió que no eran acciones de sus hermanos las que lo habían llevado a Egipto, sino un acto soberano de la voluntad divina. Y es que en la Escritura la soberanía de Dios y la naturaleza de Dios se entrelazan maravillosamente para revelar una complementariedad sin igual entre el accionar de los hombres y la obra de Dios. Emil Brunner dijo: la providencia de Dios era una relación maravillosa entre la acción divina y la humana, entre los eventos que se determinan por las intenciones humanas y aquellos que son controlados por un propósito divino. José comprendió que todo lo que pasó fueron señales divinas para su vida. Solo percibió esto cuando aprendió a perdonar y aceptar la voluntad de Dios para él. Al final de la película Señales, el personaje principal descubre que el asma que tiene su hijo, el extraño comportamiento de su hija que dejaba vasos llenos de agua por toda la casa, el béisbol que practicaba su hermano y las últimas palabras de su esposa eran circunstancias providenciales, más que meras coincidencias del destino por venir. Graham, que era el personaje principal, reaprendió, al igual que José, que bajo el manto de Dios el rencor o el resentimiento no se pueden ver las señales divinas a nuestro alrededor. Reconciliarse con el pasado y mantener la fe de Dios a pesar de las dificultades puede ser un proceso desafiante, pero es posible. El pasado no se puede cambiar. Nos toca aceptar las experiencias buenas y malas por las que hemos tenido que atravesar mientras elegimos cómo vamos a responder a los nuevos desafíos. Del presente. El arrepentimiento sincero y el perdón puede allanar el camino hacia la reconciliación y la restauración con Dios y los demás, y las demás personas. Nos toca reflexionar sobre las lecciones aprendidas de los desafíos del pasado. Incluso en medio de las dificultades, Dios puede obrar para bien y usar esas situaciones para moldear nuestro carácter
y fortalecer nuestra fe. A medida que nos acercamos más a Dios, encontramos consuelo, fortaleza y dirección para seguir creyendo y confiando en Él a pesar de las dificultades. En el mundo, diría Graham Hess, solo hay dos tipos de personas: aquellos que han optado por dejar de confiar en Dios y sostienen que todo se debe a un simple azar del destino. Siempre viven cuestionando cómo encaja la providencia de Dios en las guerras, el holocausto, la destrucción nuclear, la injusticia, corroen todo a su paso. Son las que se alimentan la desesperanza de pesimismo y un nihilismo. Esto es, que es la filosofía de que no hay nada, todo no existe, fatal, que abona una humanidad más desorientada y desilusionada. Y otros que, aunque no comprenden plenamente el plano divino, lo aceptan y siguen firmes en su fe. Estas consideran que todo lo que sucede en el mundo está dirigido y controlado por el Señor. Es por eso que no guardan rencor y no se dejan afectar por las cosas que les pueden sobrevenir. Tienen una vida de esperanza y de certeza, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo pueden atar todo lo que pasa a su alrededor bajo la mirada de la fe. Tanto en señales como en la vida de José nos muestran cómo la fe de una persona puede ser puesta a prueba en momentos difíciles, pero también nos recuerdan la importancia de mantener firme esa fe cuando enfrentamos las pruebas y desafíos que Dios pone en nuestra vida. Debemos aprender a confiar en que Dios está presente en el mundo y es soberano sobre todas las circunstancias. Quizás hoy en día haya muchas personas que actúan igual que Graham, escépticas a la providencia divina y a las señales, pero solo necesitan mirar a su alrededor para darse cuenta de que las cosas nunca pasan por casualidad. El primer paso para ver las señales divinas es reconciliarnos con nuestro pasado y restaurar la comunión con Dios. Solo así nuestra percepción espiritual estará plenamente facultada para escuchar sus señales en nuestra vida. Lo que tienes que preguntarte es: ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres de las que ves señales milagrosas? ¿O crees que la gente simplemente tiene suerte? Desglose. El niño ya creció, salía al campo, comenzó a tener fuertes dolores de cabeza y acabó muerto. La tsunamita recorrió a Eliseo 4 del 22 al 28. Puso el cuerpo en el cuarto de Eliseo. Ella confiaba en Dios en medio de estas circunstancias trágicas. Se negó a escuchar a los detractores. La respuesta del esposo fue indiferente o apática. 2. Abandonó las normas culturales que la apartaban de Eliseo. Cuando Giesel fue a su encuentro, que era lo aceptable, ella fue directamente hacia el profeta y ella fue directamente y le dijo cuál era su necesidad. Y le hizo saber que el hijo que le había dado Dios estaba muerto. Entonces hay que decirle a Dios lo que necesitamos y dejar que Él haga el resto. 4. Dios, por medio de Eliseo, respondió a la fe de la tsunamita, resucitando a su hijo. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Cuáles son algunos obstáculos para confiar en el poder de Dios en nuestras vidas? Que no tenemos fe, que no nos gusta bendecir a nadie, que somos bien egoístas. Aunque podamos ayudarlos, no lo queremos hacer. No, porque lo mío es lo mío y no me importan los demás. Y es ahí donde empezamos a perder la visión de lo que es el cristianismo. ¿Cómo puede nuestro grupo participar en mostrar el amor y el poder de Dios a los demás? Ayudándolos, apoyándolos, no solamente orando por ellos. Si podemos ayudar, aunque sea en mínima forma, hay que hacerlo, porque eso verdaderamente da testimonio de la clase de Dios en que creemos. Muy bien,
vamos a ver un post que me gustó, que también viene en la lección. Aquí vemos cómo una gente está ayudando a alguien a regar sus plantas, otro está yendo a visitarlo al hospital, otro está dándole comida en ya los pocos lugares en donde se da ayuda real a las personas, y otro le está, se supone, dándole un cheque a una persona que lo necesita. Todo eso que debía de ser cotidiano para el cristiano es muy difícil y escaso que se dé. Todos, Hebreos 11:12. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas e incontables como la arena a la orilla del mar. Hebreos 11:12. Aquí se refiere a Abraham, y pese a que ya era un anciano, de ahí surgió la nación de Israel. Por último, amantísimo Padre, te pedimos que nos ayudes a entender que hay que bendecir a los demás sin interés, porque sabemos que tú, Dios, nos has de bendecir en lo que más necesitamos. Y Señor, te pedimos que tú intervengas cada vez más para que esas necesidades de nuestros hermanos que están en desgracia, ayudemos nosotros también a paliarlas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.